mis amores. Hoy es la serie número 2, Relación con Dios. Y el capítulo se llama Consecuencias de no perdonar. ¿Sabías que la decisión de no perdonar tiene muchas consecuencias? Entre esas consecuencias tenemos problemas del corazón, estrés, ansiedad, dolores crónicos, cáncer, el sistema inmune se debilita y ahí es donde la persona tiende a enfermarse mucho y otras consecuencias negativas más. Yo sé, amigos, que no es fácil perdonar. Muchas personas a veces nos ofenden, pecan contra nosotros, nos gritan, nos hieren, sobre todo cuando uno está manejando vehículos. Bueno, yo en este momento no tengo vehículo, solamente mi bicicleta, pero cuando yo manejaba carro era difícil no molestarse porque otra persona se te atravesaba o te tocaba corneta o te insultaban, te decían grosería. Entonces es difícil lidiar con esas emociones del estrés del día a día, pero la decisión de perdonar tiene que ser a diario. Nuestro corazón, como dice la palabra, que lo dije el día de ayer, de nuestro corazón mana la vida, y ese corazón es como un cofre o es un jardín. Entonces hay que cuidarlo a diario. Más allá del perdón, amigos, no solamente liberamos a esa persona que nos ha hecho daño o nos ha ofendido, es algo súper importante para nosotros mismos. Sí, es un regalo que nos damos a nosotros mismos porque soltamos esa carga y se lo entregamos en manos de Dios. Claro que sí, porque Dios es el justo, Dios es el que se encarga de juzgar a las personas. Yo tengo un familiar que yo, a veces converso con esa persona porque me dice, no, yo no puedo perdonar, que perdone Dios, pero yo no perdono. Entonces yo le digo, no puede ser, porque si no perdona, el daño te lo haces a ti misma, porque entonces atraes enfermedades, atraes maldiciones, y esa persona de pronto está tranquila en su vida y tú estás amarrada a ese rencor, a esa falta de perdón. Perdona, suelta. Eso es una decisión que hay que tomar. Dios no obliga a perdonar, Dios no obliga a obedecer sus mandamientos. Por eso que hay tanta maldad en la tierra, porque Dios no nos obliga, Dios no nos creó robot. Dios dio dos caminos, el bien o el mal. Está en la persona decidir con qué quedarse, si con el bien o con el mal. Si escoges el bien, bueno, tendrás bendiciones. Si escoges el mal, ya tú sabes lo que te puede pasar. Mira, te voy a dar un ejemplo. Cuando yo conocí al Señor en el año 2002, yo recuerdo que, Dios me regeneró totalmente, me restauró, me cambió mi vida, cambió mi forma de pensar, me sanó. Y yo recuerdo que en ese proceso, antes de conocer al Señor, yo tuve un novio que no fue una relación positiva, fue una relación tóxica. Esto lo voy a contar más que todo como testimonios. Fue una relación tóxica. Esto lo voy a contar más que todo como testimonios. Esa persona me hizo mucho daño, ¿ok? Me hizo mucho daño. Yo quería dejar esa relación de hace mucho tiempo. Yo le decía, mira, ya no quiero estar contigo, vamos a dejarnos. Pero esa persona, una vez que yo conozco al Señor, porque como te digo, eso fue seguido, ni tan seguido. Estuve como un año con esa persona en ese proceso de que lo quería dejar, pero no podía. Era como que yo estaba amarrada, estaba como atrapada en esa relación tóxica, no podía salir. Yo quería hacerlo, pero no podía salir. Luego conozco al Señor y ahí fue cuando Dios empezó a hacer maravillas en mi vida. Y para resumir, en lo que voy a este tema sobre el perdón, fue una relación tóxica. Esto lo voy a contar más que todo como testimonios. Esa persona me hizo mucho daño, ¿ok? Me hizo mucho daño. Yo quería dejar esa relación de hace mucho tiempo. Yo le decía, mira, ya no quiero estar contigo, vamos a dejarnos. Pero esa persona, wow, amigos, les confieso, me voy a acercar más para sentirme más en confianza. Les confieso que no fue fácil.
O sea, cuando yo sentí del Señor que yo debía perdonar a esa persona, no fue fácil porque, oye, tanto tiempo que me hacía daño, no quiero entrar mucho en detalle, pero son esos tipos de relaciones tóxicas que no te funcionan, no, más bien te hacen daño a ti. Y entonces, ¿cómo voy a perdonar? Pero yo dije, bueno, Señor, voy a hacerlo. O sea, no sentía, ¿ok? No sentía porque tenía mucho dolor por dentro, pero tomé esa decisión. En el capítulo de ayer mencioné el versículo que dice que debemos perdonar para que Dios nos perdone a nosotros. Tomo esa decisión y digo, perdono a esa persona. Fue una relación tóxica. Esto lo voy a contar más que todo como testimonios. Esa persona me hizo mucho daño, ¿ok? Me hizo mucho daño. Yo quería dejar esa relación de hace mucho tiempo. Yo le decía, mira, ya no quiero estar contigo, vamos a dejarnos. Pero esa persona, o también puede ser en ausencia, que fue en este caso. Esa persona no estaba personalmente, pero yo digo, sí, decido perdonar a esta persona, la perdono. Y amigos, de verdad, cuando yo hice esa oración de perdonarlo, sentí que wow, me liberó. Fue algo que solté como una carga pesadísima, no se imaginan cómo. Y bueno, amigos, para resumir, días después de haber hecho esa oración de perdonar a esa persona, ¿qué pasa, amigos? Que en el centro de comunicación donde yo trabajaba, esa persona entró y entonces llamó por teléfono, no sé a quién, porque había otra muchacha atendiendo los teléfonos, yo me encargaba de la parte de la computadora y yo estaba en otra área. Entonces esa persona llamando por teléfono, yo lo observé y más nada, yo seguí trabajando. Pero de la nada, amigos, de verdad, este es un testimonio que yo lo cuento. De la nada salió un muchacho, lo agarró y lo agarró a golpes. Wow, eso fue, o sea, como, o sea, ¿qué te quiero decir? Que Dios es el que hace justicia. Nosotros no vamos a hacer justicia por nuestras manos. No nos venguemos por nuestras manos. No debemos tomar venganza. Porque Dios es el que ve todo, amigos. Y Dios es justo. Y que me demostró Dios que, bueno, o sea, lo que yo no hice, de verdad me conmueve. Porque como yo no he tenido hermanos, ¿verdad? O sea, tengo una sola hermana, hembra, y ella no vivía conmigo en ese momento. Y yo no tenía hermanos, pues, que me defendieran. Entonces, ¿qué me hizo mostrar Dios? Y por eso que me conmueve. Y doy ese testimonio para la gloria de Dios, que Dios es el que pelea por nosotros. O sea, lo que yo no pude hacer, lo que no pude defenderme por todo el daño que esa persona me hizo, Dios lo hizo. ¿Pero por qué? Porque yo decidí perdonar. ¿Por qué? Porque yo decidí obedecer su mandamiento de perdonar a esa persona y Dios se encargó del resto. Y eso hizo, y ese momento que esa persona que yo no conocía, a esa persona que agarró a golpe a este personaje, yo ni siquiera lo conocía porque fue que llegó de repente, lo empezó a golpear, lo empezó, por supuesto que yo no me alegré porque eso tampoco a Dios le gusta, que uno se alegre cuando Dios hace justicia. Pero amigos, quise compartir este testimonio con ustedes de que debemos perdonar y dejar la justicia en mano de Dios. Y otro punto que de pronto muchas personas dirán, bueno, sí, ya yo perdoné a esa persona, pero esa persona me sigue fallando, me sigue ofendiendo, cónchale, lo voy a seguir perdonando. Eso es una sinvergüenzura. Muchas personas he escuchado que dicen eso. Y al respecto te voy a leer este versículo. Está en Mateo 18, versículo 21. Entonces se le acercó Pedro. Pedro fue un discípulo del Señor Jesucristo y le dijo,
Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. O sea, era porque era como un refrán, era un modismo hebreo. Lo que pasa es que, bueno, la Biblia hay que estudiarla también en su contexto histórico y ya sabemos que los discípulos de Jesucristo y Jesucristo eran judíos. Entonces ellos tenían su cultura y su modismo. Hasta 7, Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que infinitamente hay que perdonar. Hay que perdonar. A veces es mejor hacerse pasar por tonto, amigos, que tener esa cosa fea amarrada en nuestro corazón, que es la falta de perdón. El día de mañana estaré dando tips que nos ayuda a perdonar. Que todo esto sea para la gloria de mi Dios. Y espero que practiques esto, que te haya llegado a tu corazón esta reflexión. Suscríbete a mi canal, que esto me apoyaría mucho. Y nos vemos una próxima. Dios te bendiga.